La llamaron vergüenza, castigo, maldición, y su propio padre la entregó a un apache solitario para deshacerse de ella. Pero aquel hombre, marcado por la pérdida y el silencio, la miró como nadie antes, como si su blancura no fuera una condena, sino un milagro. Lo que empezó como un acto cruel, se transformó en el amor más inesperado y profundo que la vida se atrevió a escribir. Y bajo la luna, donde nacen las verdades, ella dejó de ser un error para convertirse en luz. México, año de 1856. La hacienda Rivas del Monte se alzaba orgullosa en lo alto de las colinas, como si desde allí se creyera dueña del destino de todos los que nacían bajo su sombra. Sus muros de adobe blanco resplandecían al sol, pero ocultaban grietas profundas, silencios que dolían y pecados que no se nombraban. Y fue en una madrugada silenciosa, cuando el rocío aún no se atrevía a tocar la tierra caliente, que nació Blanca. La criatura vino al mundo sin llanto, con la piel tan pálida como la leche recién ordeñada, los cabellos blancos como hilo de luna, y unos ojos grandes y traslúcidos que parecían no pertenecer a este mundo. La partera retrocedió al verla. El ama de llaves se persignó, y el patrón bajó la mirada. Don Romualdo Rivas del Monte no dijo una palabra, solo apretó los dientes y salió de la habitación como si huyera de una maldición, porque Blanca era el retrato exacto del pecado que él tanto se había esforzado por enterrar. No era hija legítima, era fruto de una noche de deseo prohibido con Candelaria, una joven sirvienta indígena que había servido con lealtad, pero que jamás tuvo voz ni espacio en la casa grande. Candelaria murió al parirla, y Blanca fue condenada a vivir sin madre, sin apellido, sin identidad. Fue escondida del mundo como una mancha en los manteles de lino, como un error que no se confiesa, pero se teme. Creció en un cuartito húmedo al fondo de la hacienda, entre trapos viejos y libros olvidados. Le prohibieron acercarse a los invitados, le prohibieron mirar de frente, le prohibieron reír fuerte. Pero aún así, ella aprendió a leer sola, a escribir en los márgenes de papeles rotos, a bordar en silencio mientras escuchaba cómo su media hermana, Camila Rivas, era educada para brillar. Camila tenía todo lo que Blanca no: piel canela, ojos vivos, modales finos y un futuro prometido. Era la joya de la familia, la que se sentaba derecha en la mesa, la que aprendía piano, la que recibía cartas de pretendientes. ¿Y Blanca? Blanca era la sombra. Una sombra blanca que, por más que intentaran apagar, seguía brillando. «Es antinatural», decía la tía Dolores. «Esa niña parece un castigo del cielo». «No digas eso delante de Romualdo», susurraban otras. «Él no soporta que le recuerden su pecado». Pero Blanca escuchaba, siempre escuchaba, desde detrás de las cortinas, desde el hueco de la despensa, desde los rincones donde nadie mira. Y aunque cada palabra dolía como una aguja en el alma, ella jamás se quebró. Tenía una dignidad callada, una belleza diferente, de esas que no caben en los moldes del mundo. Su blancura, su silencio, su forma de mirar como si viera más allá de las paredes. Todo en ella era un misterio. Una tarde, cuando tenía 11 años, un niño del pueblo la vio por accidente en los establos. «¡Una bruja!», gritó, aterrorizado por su apariencia. El capataz la abofeteó sin que ella entendiera por qué. «Te dije que no salieras a la luz», le rugió. A partir de ese día su mundo se redujo aún más. Don Romualdo mandó construir una cerca de madera detrás de la hacienda, solo para que ella pudiera caminar sin ser vista. Pero Blanca no lloró. Cada noche miraba la luna desde su ventana enrejada y le hablaba en voz baja, como si fuera la única que la escuchara. «Si yo soy una maldición, ¿por qué tú te pareces tanto a mí?». Y la luna, en silencio, parecía responderle con su luz suave, como una caricia de madre ausente. El tiempo pasó, y mientras Camila florecía como rosa en jardín noble, Blanca se convertía en una joven silenciosa, de andar leve y mirada profunda. Sus manos eran delicadas, pero fuertes. Su voz, casi nunca oída, era dulce como el agua quieta. A los 17 años, Blanca ya no era una niña.
pero para su familia seguía siendo un estorbo, un recordatorio vivo de todo lo que debía ser negado. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Una carta de un importante político pidió la mano de Camila. La hacienda estalló en preparativos. Se organizaron banquetes, llegaron modistas desde la capital y todo el personal fue movilizado. Todos, menos Blanca. Hasta que, por error o por crueldad, alguien pidió que Blanca sirviera como criada durante la cena de compromiso. Vestida con un delantal de lino áspero, con la cabeza agachada y las manos temblorosas, Blanca sirvió vino en las copas de hombres que jamás la miraban. Hasta que uno sí la miró. ¿Y esto qué es?, dijo burlón al verla. ¿Un fantasma sirviendo en la hacienda? Las risas se clavaron como cuchillos. Camila no la defendió. Don Romualdo se levantó furioso. Y esa noche, Blanca no volvió a su cuarto. Fue arrastrada por el brazo hasta el despacho, donde su padre le gritó cosas que ella ya no quiso escuchar. Y al amanecer, sin decir a dónde iban, la subieron a un caballo, con una manta sobre la cabeza, y partieron hacia el norte, a una tierra donde las palabras no valen nada, donde los pactos se sellan con desprecio y donde una muchacha blanca sería entregada como si fuera mercancía, porque para su padre eso era Blanca. Una deuda que estorbaba, un error que por fin iba a desaparecer, y sin saberlo, acababa de enviarla al único lugar donde, por primera vez en su vida, sería vista con ojos distintos, no como una maldición, sino como una luna blanca que jamás había dejado de brillar. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Blanca aquí abajo. Así sabré que formas parte de esta comunidad que ama los romances intensos, poéticos y verdaderos. Si quieres más historias como esta, depende de ti. Las campanas de la hacienda repicaban anunciando el compromiso de Camila Rivas del Monte, la hija legítima, la joya social que brillaba como las copas de cristal sobre el mantel bordado. Las cocineras corrían con charolas humeantes, los mozos lustraban candelabros y los caballos de los invitados resoplaban impacientes en los establos. Era la noche que todo el pueblo esperaba, la unión de dos apellidos poderosos, la consolidación de una familia que siempre se creyó por encima del resto. Y entre el bullicio, escondida tras las cortinas del pasillo que daba al gran salón, estaba Blanca, con un delantal que no era suyo y los cabellos recogidos a la fuerza por una criada que no se atrevía a mirarla a los ojos. «Haz lo que te mandaron, sirve y no hables», le susurraron. «Y por el amor de Dios, no levantes la mirada». Blanca no preguntó nada. Había aprendido desde niña que cuando los adultos no te explican, es porque no quieren verte. Caminó hasta el salón con los pasos más pequeños que su cuerpo le permitía. Llevaba una bandeja de copas, la mirada clavada en el suelo de mármol y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir por los oídos. Nadie la reconoció al principio, nadie la esperaba, pero entonces ocurrió. Una copa resbaló de la bandeja, cayó al suelo y estalló en 1000 cristales justo a los pies del prometido de Camila. Y fue ahí, cuando él bajó la mirada, que la vio y se congeló. «¿Qué es esto?», murmuró con desdén. «¿Una aparición? ¿Una sirvienta albina?». Y luego, en voz más alta, como queriendo que todos lo oyeran, «¿Desde cuándo contratan espectros para servir vino?». Las carcajadas estallaron como truenos sobre un campo seco. Una señora se persignó. Un joven hizo un comentario obsceno. Y Camila no dijo nada. Solo desvió el rostro, como si aquella escena no le incumbiera. Blanca sintió las mejillas arder, pero no por vergüenza, sino por algo nuevo, furia silente. Quiso hablar, quiso decir, «Yo no soy lo que ustedes creen». Pero su voz se atragantó con años de silencio impuesto. Su cuerpo se endureció, y en medio de todos recogió los pedazos de la copa rota con las manos desnudas, mientras la sangre de un pequeño corte se deslizaba por su muñeca como una lágrima muda. Fue entonces que don Romualdo se levantó. Cruzó el salón con pasos pesados, tomándola del brazo con fuerza. «¡Ya basta!», rugió. «¡Ven conmigo!». Y sin importarle los invitados, la arrastró por el corredor hasta su despacho.
La puerta se cerró con un portazo seco. Allí, en ese cuarto lleno de retratos familiares, donde ella jamás tuvo un espacio, su padre la miró como si fuera una vergüenza que no podía borrar. «Eres un castigo, una mancha que no se borra ni con rezos». Blanca lo miró por primera vez sin bajar la cabeza, y eso lo enfureció más. «¿Ahora me sostienes la mirada? ¿Tú? ¿La hija bastarda que arruinó esta noche? ¿La vergüenza de mi sangre?» Pero Blanca no dijo nada. No iba a darle el gusto de verla quebrarse, y eso, en lugar de calmarlo, lo empujó hacia el abismo. Esa misma noche, antes que amaneciera, ordenó a 2 peones de confianza que la prepararan. Le colocaron un vestido viejo, una manta sobre la cabeza, y la subieron a un caballo como si fuera mercancía. Nadie le explicó a dónde iban, solo escuchó las palabras frías de su padre antes de partir. «Te voy a entregar a alguien que no se horrorizará con tu aspecto, porque ha visto cosas peores». Y se dio media vuelta. Durante horas cabalgaron en silencio. El paisaje cambió. Los jardines se convirtieron en polvo, los caminos en veredas y la luz del día en sombras espesas. Blanca no lloró, pero cada trote del caballo era como una campanada que anunciaba su entierro en vida. Sentía el cuerpo adormecido, el alma suspendida en el aire como una mariposa atrapada. Y en algún punto del trayecto, la manta que cubría su rostro cayó por el viento. Fue entonces cuando vio la luna, llena, silenciosa y más blanca que nunca. Y por primera vez pensó, si esto es morir, que al menos me vea la luna. Al llegar al punto de encuentro, los hombres desmontaron y la obligaron a quedarse de pie, con las manos atadas y los pies cubiertos de polvo. Frente a ellos, un hombre aguardaba en la penumbra, alto, firme, de piel cobriza y mirada quieta. Un apache. Soltó su caballo sin una palabra y se acercó. Don Romualdo estrechó su mano como si cerrara un trato comercial. «Es tuya». Y sin mirarla una última vez, se subió al caballo y desapareció entre las sombras. Blanca no gritó, no suplicó. Solo sintió el viento moverle el cabello y el calor de unos ojos oscuros que la observaban en silencio. Y por primera vez, esa mirada no tenía desprecio, no tenía miedo, no tenía asco, solo tenía algo que ella no conocía, una especie de pregunta muda, como si ese apache solitario también estuviera preguntándose si la luna que tenía frente a él era real, o un espejismo que por fin le había sido enviado por los dioses. El silencio después del abandono tenía un eco que no se apagaba. Blanca quedó de pie en medio de la nada, con las muñecas marcadas por la cuerda y la dignidad colgando de un hilo invisible. Frente a ella, el apache seguía inmóvil, como si el tiempo no le tocara, como si la tierra misma respirara a través de él. No sabía su nombre, no sabía sus intenciones, pero lo cierto era que no la tocaba, no la apuraba, solo la miraba, como si no tuviera prisa por poseer aquello que le acababan de entregar, y eso la desconcertaba más que cualquier grito. Finalmente, él dio un paso, uno solo, y luego le ofreció una manta de lana gruesa, tejida con símbolos que ella no entendía. Blanca no la tomó. El orgullo le temblaba en las manos, pero el frío era cruel y la noche infinita. Así que, después de un largo minuto, bajó la mirada y aceptó. El apache asintió con un leve movimiento de cabeza, ni una palabra, ni una orden. Solo se volteó, montó su caballo y señaló otro, más pequeño, donde colgaba una alforja con pan seco y agua. Blanca subió con dificultad. Llevaba horas sin hablar, sin comer, sin entender nada, y sin embargo, algo en la lentitud de aquel hombre le provocaba una calma extraña. No había dureza en sus gestos, solo una especie de firmeza pacífica, como si ya no esperara nada del mundo, y por eso mismo no tuviera por qué imponerle nada a nadie. Cabalgaron durante horas, en silencio. La luna acompañaba, alta y blanca, como si vigilara ese extraño comienzo. Las montañas se abrían ante ellos como viejas guardianas, y el viento traía el olor a tierra húmeda, a leña apagada,
a vida sin adornos. Cuando llegaron a destino, Blanca apenas podía sostenerse. Las piernas le temblaban. Los labios, agrietados, solo sabían el sabor del polvo. Pero al ver la pequeña cabaña de adobe, con techo de ramas y una hoguera apagada en el centro, supo que esa sería su nueva prisión, o su única oportunidad de nacer de nuevo. Tayen, así supo que se llamaba al día siguiente, cuando escuchó a una mujer anciana pronunciarlo al traer leña. Abrió la puerta sin mirarla. Dejó que ella entrara primero. Y luego colocó una vasija con agua limpia sobre una mesa de madera gastada. No dijo una sola palabra. Blanca miró a su alrededor. La cabaña era simple, un solo ambiente. Una estera enrollada en el rincón, paredes con símbolos pintados y, colgando sobre la chimenea apagada, un colgante de plumas blancas. Ella se acercó lentamente. Tocó una de las plumas. Era suave, real, y debajo, escrito en letras toscas sobre un pedazo de cuero, estaba su nombre, Aiyana. No era el de ella, no sabía quién era, pero sintió que sin quererlo, acababa de entrar en una historia que no era suya y que tendría que aprender a leer sin palabras. Durante los primeros días, el silencio fue su única compañía. Tayen salía al amanecer, regresaba al atardecer, dejaba comida cerca del fuego y desaparecía. Nunca dormía bajo el mismo techo, jamás cruzaba el umbral cuando ella se encerraba. Y sin embargo, siempre sabía si ella tenía frío, si había comido, si lloraba, porque cada mañana Blanca encontraba junto a la puerta algo que hablaba más que 1000 frases. Una piedra lisa con forma de corazón, una fruta silvestre madura, un trozo de tela bordada con un símbolo distinto cada día, un cuenco de leche caliente, aún humeante. Ella no entendía por qué, no lo conocía, no sabía su historia, pero algo dentro de sí empezó a cambiar, porque por primera vez nadie le pedía que fingiera, nadie esperaba que se escondiera, nadie la tocaba sin permiso, solo la veían sin exigirle nada. Una tarde, mientras lavaba sus propias ropas en el río cercano, escuchó una melodía suave. No era canto, era como un murmullo del viento, y al volver la vista, lo vio a lo lejos. Tayen estaba tallando madera junto a un árbol seco. El sol del ocaso lo bañaba en rojo. Su piel brillaba con el sudor del trabajo, y sus ojos estaban fijos en ella, pero no con deseo, no con violencia, con una ternura muda, como si contemplarla bastara. Blanca bajó la mirada y sintió, por primera vez en toda su vida, que alguien la miraba como quien mira una cosa sagrada. Esa noche, al volver a la cabaña, encontró sobre su estera un pedazo de cuero doblado. Dentro, un símbolo pintado a mano, una espiral que rodeaba una luna, y debajo, apenas visible, una palabra escrita con letras toscas pero firmes, Sha'ala. No sabía qué significaba, pero la hizo llorar, y sin saber cómo, sin entender por qué, esa cabaña que fue impuesta, ese silencio que antes dolía y ese hombre que no hablaba, comenzaban a parecerle más cercanos que todo lo que dejó atrás, porque quizás, solo quizás, lo que su padre creyó un castigo, el destino lo estaba usando para darle el único regalo que jamás habría recibido en la casa grande, una vida donde su alma pudiera ser libre. Los días empezaron a fundirse unos con otros como hilos de un mismo telar, entre amaneceres silenciosos y noches de luna llena que parecían hablarle solo a ella. Blanca despertaba con el crujido suave de las ramas en el techo y el olor a tierra húmeda entrando por las rendijas. El viento susurraba entre las montañas y la cabaña ya no parecía una prisión. Era como si los muros se hubieran vuelto porosos y en ese hueco de mundo, dos soledades comenzaran a mirarse, sin palabras, sin explicaciones, porque lo que aún no sabían decir con la boca, sus gestos empezaban a revelar con el alma. Tayen no invadía, no exigía, pero estaba, siempre estaba. Recogía leña
y la dejaba perfectamente apilada junto a la puerta, justo como a Blanca le gustaba. Llenaba el cántaro de agua antes de que ella lo pidiera. Y si alguna vez su mano temblaba, él lo notaba antes que ella misma. Una tarde, al regresar de recolectar bayas, Blanca vio que Tallien había colgado un nuevo símbolo sobre la chimenea. 2 aves entrelazadas volando sobre un círculo abierto. Ella no preguntó qué significaba, pero esa noche soñó que volaba. Los silencios entre ellos ya no eran incómodos, eran suaves, como una tela tejida lentamente. Había pausas que decían más que cualquier conversación. A veces, él se sentaba en una piedra cercana a tallar madera y ella hilaba junto al fuego, sin mirarse, pero sabiendo que el otro estaba ahí, respirando al mismo ritmo, escuchando el mismo río a lo lejos, compartiendo el mismo cielo. Y cuando él no estaba, Blanca empezaba a dejar pequeños rastros de sí misma dentro de la cabaña, un bordado de hilo claro en la manta, una ramita de romero sobre la mesa, una flor silvestre dentro del cuenco del agua, como si con cada gesto le dijera sin voz: «Estoy aquí, y no tengo miedo». Una noche, Blanca se acercó al fuego con un cuaderno viejo que había traído escondido desde la hacienda. Lo abrió y comenzó a dibujar. Primero su rostro, luego el de él, y por último la luna, esa luna que parecía no abandonar jamás su destino. Mientras trazaba con el carbón los contornos de su cabello, escuchó un suspiro detrás de ella. Tallien la observaba desde la entrada, pero no se acercó. Solo apoyó la espalda en el marco de la puerta y sonrió. Fue la primera vez que lo vio sonreír. No fue una sonrisa grande ni ruidosa. Fue pequeña, honesta. Una de esas sonrisas que no se dibujan con los labios, sino con los ojos. Como si, por dentro, algo en él también estuviera despertando. Desde entonces, las miradas se volvieron más frecuentes, más largas, más llenas de cosas que aún no se atrevían a nombrar. Una mañana, mientras ella recogía flores para secar, él se acercó con una rama de sauce entre las manos. No dijo palabra, solo la colocó detrás de su oreja y acarició, apenas con la yema de los dedos, la línea de su mejilla. Ella contuvo el aliento. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no se apartó. Y él la miró como si acabara de tocar algo sagrado. No hubo beso, no hubo promesas, solo ese gesto suave, casi reverente, como quien encuentra belleza en lo que otros despreciaron. Esa noche, Blanca bordó una nueva figura en su manta, un lobo bajo la luna y junto a él, una mujer de cabello largo y blanco con los brazos abiertos al cielo. Era ella, era él. Era todo lo que no sabían cómo decir, porque el amor, cuando nace desde la herida, no entra con estruendo. Llega como un susurro, como un eco, como 2 soledades que se reconocen en la oscuridad y deciden caminar juntas, sin necesidad de palabras. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, aunque los fantasmas del pasado todavía dormían en los rincones, esa noche, por primera vez, Blanca se durmió sin miedo, y Tallien se quedó junto a la puerta, en silencio, cuidando su sueño hasta el amanecer. El invierno se había instalado suavemente entre las montañas, las hojas secas crujían bajo los pies y el aire olía a humo de leña y a promesas no dichas. Blanca despertaba envuelta en cobijas que no recordaba haber acomodado. Al lado de su estera, siempre encontraba algo distinto: una piedra tibia envuelta en cuero, un pan recién horneado, un collar de semillas, cosas simples. Pero para alguien como ella, que había crecido sin caricias, esos gestos eran como tocar el cielo por dentro. Tallien seguía siendo un misterio. Era un hombre de pocas palabras, de silencios profundos y miradas que lo decían todo. Pero Blanca sentía que cada día él se acercaba un poco más, no con los pies, sino con la memoria. Una tarde, mientras recogía ramas secas en el bosque cercano, Blanca se desvió del sendero por un instante. El canto de un ave la llevó colina arriba, y fue entonces cuando lo vio. Tallien, de rodillas frente a una piedra alta, con la cabeza inclinada y las manos sobre el pecho. A su alrededor,
flores secas, símbolos tallados y un colgante de cuentas azules que colgaba de una rama. No se movía, no notaba su presencia, y en sus labios había un murmullo que no era rezo, era duelo. Blanca se ocultó detrás de un arbusto. No por miedo, sino por respeto, sintió que estaba viendo algo que no debía interrumpir. El dolor de otro es un territorio sagrado. Esa noche, al volver, él no dijo nada, pero sus ojos tenían un peso distinto, como si hubiera viajado lejos sin moverse del lugar. Al día siguiente, Blanca decidió dejarle sobre la mesa algo más que comida. Tomó un pedazo de tela y con los hilos que había logrado conservar de su antigua vida, comenzó a bordar. No símbolos religiosos, no letras, sino el colgante de cuentas azules que había visto colgar de aquella rama. Lo bordó con cuidado, con delicadeza, como si, con cada puntada, estuviera acariciando una herida abierta. Cuando él lo vio, no habló. Solo se sentó frente a ella, con la tela en las manos, y luego, con la voz ronca por la falta de uso, dijo por fin su nombre completo: Tallien Navarro. Blanca lo miró, sorprendida. Él nunca se había presentado, y ahora lo hacía como quien entrega un pedazo de su alma. Ella se llamaba Aiyana, dijo después apenas en un susurro, mi esposa, y murió, con nuestra hija, cuando los soldados vinieron a limpiar la zona. Blanca sintió un nudo en el estómago, no por celos, no por confusión, sino por una pena que se le clavó en el pecho como si fuera suya. Tallien siguió hablando, como si ya no pudiera detenerse. Nunca quise otra mujer, nunca volví a tocar una flor, nunca volví a decir mi nombre en voz alta. Guardó silencio por un instante, y luego la miró. Esa mirada era distinta, ya no era de distancia, ni de simple observación, era de alguien que, por fin, se permitía ver y ser visto. Hasta que llegaste tú, dijo, con tu piel de luna y tus silencios parecidos a los míos. Blanca no respondió. No podía. Las lágrimas le nublaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de una ternura tan profunda, tan nueva, que dolía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Tallien se acercó con el bordado entre las manos, lo colocó sobre su pecho y se arrodilló frente a ella. No como un acto de sumisión, sino como un gesto de respeto, como si reconociera en Blanca algo sagrado, algo que el mundo había despreciado, pero que él no se atrevía a tocar sin permiso. No te traje aquí para que me pertenezcas, le dijo con la voz quebrada. Te trajeron como castigo, pero yo solo quiero verte libre. Ese fue el primer día que Blanca lloró frente a él, sin esconderse, sin miedo, sin vergüenza. Y Tallien, por primera vez en mucho tiempo, extendió la mano. Ella la tomó, no como quien se rinde, sino como quien elige. Y así, en medio del silencio de las montañas, rodeados de heridas viejas y bordados nuevos, dos almas rotas empezaron a reconocerse, no con promesas, no con besos apresurados, sino con la verdad más pura que puede unir a dos seres, la de haber sido invisibles para el mundo, pero no para el otro. La lluvia llegó sin previo aviso, una de esas tormentas que no respetan estaciones ni cálculos. El cielo se rompió en un solo rugido, y en cuestión de minutos el mundo se cubrió de agua, barro y viento. La cabaña resistía con dignidad, aunque vieja. Las gotas golpeaban el techo como si quisieran entrar a contar secretos. Y en el interior, Blanca y Tallien se vieron obligados a compartir el calor del mismo fuego, encerrados en un espacio más pequeño del que acostumbraban, más íntimo, más humano. Ella estaba sentada sobre una manta, los pies descalzos, el cabello húmedo cayéndole por los hombros como hilos de plata. Tallien reparaba una vasija rota, concentrado, sin hablar, como siempre. Pero había algo distinto en el aire. No era tensión, era expectativa, como si ambos supieran que algo estaba a punto de suceder, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. La lluvia seguía golpeando, el fuego chisporroteaba, y entonces, sin decir nada, Tallien se levantó y salió por unos segundos.
Volvió empapado, pero en sus manos traía algo insólito, una flor silvestre con los pétalos aún intactos pese a la tormenta. Blanca lo miró sin entender, y él, con la expresión más seria del mundo, le extendió la flor y dijo en voz baja: «Se parece a ti, frágil por fuera, pero sobreviviente de la tormenta». Ella parpadeó. No esperaba eso. Nadie nunca le había dicho algo así, mucho menos con una flor en la mano y un hombre de mirada firme frente a ella, como si lo que acababa de decir fuera tan natural como respirar. Y entonces ocurrió. Blanca rió. Primero fue un soplo, una chispa de aire entre los labios. Luego, una carcajada suave, tímida, casi infantil. Una risa que brotó del alma como un manantial escondido durante años, y que la sorprendió a ella misma tanto que se tapó la boca, como si hubiera cometido un pecado. Pero Tallien la miró como quien escucha una melodía que creía olvidada, y no dijo nada. Solo se sentó junto a ella, en silencio, y observó el fuego con la flor en la mano, como si acabara de recibir el regalo más valioso de su vida. La risa de Blanca quedó flotando en el aire mucho después de que se callara, y algo en su interior cambió, no solo porque había reído, sino porque había sido con él. Porque en esa cabaña de adobe, con el viento golpeando las paredes y las velas titilando, por fin había sentido lo que era ser vista y no juzgada, elegida, sin condiciones. Esa noche, ninguno de los dos durmió en su rincón habitual, no porque se buscaran, sino porque simplemente no se alejaron. Se quedaron juntos, cerca del fuego. Él apoyó la espalda contra la pared y ella, sin decir palabra, se acurrucó junto a él como una hoja que encuentra el árbol que la sostiene. El calor del cuerpo de Tallien no era invasivo, era protector. Sus manos no se movieron, pero su respiración, pausada, acompasada a la de Blanca, fue suficiente para que el mundo exterior dejara de existir. En algún momento de la madrugada, ella abrió los ojos y lo encontró observándola. «¿Por qué me miras así?», preguntó, apenas en un susurro. Tallien tardó en responder. «Porque cuando ríes, el mundo deja de doler». Ella bajó la mirada sin saber qué hacer con ese halago que no era halago, sino una confesión, una verdad desnuda, dicha sin intención de conquistar, solo de compartir. Y fue entonces cuando él la llamó así, por primera vez: «Mi luna blanca», no como un apodo, no como una burla, sino como quien nombra algo que reconoce desde siempre, pero que por alguna razón solo ahora tiene el valor de pronunciar. Blanca no respondió. No hacía falta. Todo su cuerpo lo había escuchado. Y cuando cerró los ojos, por primera vez en su vida no soñó con huir, ni con la hacienda ni con su madre muerta. Soñó con el rostro de un hombre de alma rota, tallando madera bajo la lluvia, y con una flor que sobrevivía a la tormenta, como ella. El tiempo allá en las montañas parecía seguir otro ritmo. Uno donde los días no se contaban por fechas, sino por pequeños milagros cotidianos. La risa de Blanca, el pan compartido, las miradas que se alargaban como hilos invisibles entre dos almas que se habían aprendido de memoria sin necesidad de tocarse. Tallien había empezado a cultivar una pequeña huerta detrás de la cabaña. No lo hacía por rutina ni por hambre, lo hacía por esperanza, como quien prepara el suelo para algo que aún no se atreve a soñar, pero que desea con toda el alma. Blanca bordaba, le enseñaba palabras en español, y él, a cambio, le hablaba en su lengua materna, con voz baja, como si temiera que el idioma le quebrara los recuerdos. El mundo parecía haberse olvidado de ellos, y por primera vez, eso no era un castigo, sino un refugio. Pero el mundo, cuando siente que ha perdido el control sobre algo, vuelve, y no lo hace en silencio. Vuelve con fuerza, con rabia, con sed de castigo. Una tarde en la ciudad, Camila Rivas escuchó un rumor. Un comerciante de caballos hablaba con otro sobre un indio que había construido un jardín fértil en las tierras altas, y sobre una mujer de piel clara que vivía con él, como su esposa. Camila palideció, no por ternura, sino por miedo.
Miedo a que la vergüenza que su familia había enterrado regresara ahora convertida en dignidad. Miedo a que Blanca, esa sombra a la que nunca había podido humillar del todo, hubiera encontrado un lugar donde nadie pudiera reírse de ella. Y fue entonces que lo decidió. Utilizó el apellido, llamó a su esposo, que ya ocupaba un cargo en el gobierno local, y sembró el veneno con voz dulce. Dicen que hay un apache cultivando tierras que no le pertenecen. Dicen que protege a una mujer blanca, una mujer que fue criada en esta misma hacienda y que ahora podría regresar y reclamar lo que nunca fue suyo. No tardó en llegar la orden. Una patrulla de soldados fue enviada a las tierras altas, no con intención de dialogar, sino de restablecer el orden. Tayen los vio venir desde la colina. Eran 4. Montaban caballos con la bandera del gobierno cosida al pecho y traían armas. Pero no fue eso lo que lo hizo tensarse. Fue la forma en que miraban, con superioridad, con desprecio, con la misma mirada que él conocía desde la infancia, la de los hombres que creen tener derecho sobre lo que no entienden. Blanca salió de la cabaña al verlos. No temblaba, no retrocedía, solo los miró, con los labios apretados y el corazón encendido. «¿Qué quieren?», preguntó con voz firme. Uno de ellos desmontó y caminó hacia ella. «Has sido reportada como desaparecida y estás viviendo con un salvaje. Este no es lugar para una mujer decente». Blanca respiró hondo y luego, como si su voz llevara años aguardando ese momento, dijo: «Me llamo Blanca Rivas y nadie me robó. Me entregaron como castigo y encontré aquí mi libertad. Vivo con este hombre porque lo elegí. Y si ustedes creen que pueden arrebatarme eso, entonces no conocen lo que es una mujer que ya no le debe nada al mundo». Los soldados se miraron entre ellos. No esperaban resistencia, mucho menos de una mujer. Pero había algo en sus palabras que les helaba la sangre. No era grito, era verdad. Uno de ellos levantó la mano para sujetarla por el brazo, y fue ahí que Tayen se interpuso, no con violencia, sino con presencia. Su cuerpo se colocó entre ella y el peligro, como si fuera un muro de carne y hueso dispuesto a morir de pie. El soldado bajó la mano, y los otros 2, viendo que no habría triunfo fácil, decidieron marcharse. Pero no sin antes advertir: «Esto no ha terminado. Las tierras no son suyas, y las mujeres como ella, tarde o temprano se cansan de jugar a ser salvajes». Cuando se alejaron, Blanca tembló, pero no de miedo, de rabia, de impotencia. Tayen le tomó la mano, y por primera vez no la soltó. Esa noche no hubo risa, no hubo bordado, solo silencio y fuego. Pero en ese fuego, ardiendo fuerte, había una promesa muda, la promesa de que, si el mundo quería quitárselos, tendría que quemarlo todo. Porque ellos no iban a soltarse, porque lo que habían construido entre tormentas y heridas ya no era frágil, era amor. Y el amor, cuando nace del dolor, se convierte en raíz, una raíz que ni el odio, ni la sangre, pueden arrancar. El sol apenas se asomaba cuando Blanca se levantó con los ojos abiertos, pero el alma aún en sombras. La visita de los soldados no había dejado marcas en la tierra, pero sí en el pecho. Desde aquel día, dormía con un ojo despierto, con el corazón alerta. No por miedo a que la tocaran, sino por la certeza de que intentaban arrancarle algo que ya era suyo. Había pasado toda su vida siendo tratada como un error, como una presencia incómoda, como una rareza que debía esconderse para no avergonzar a los demás. Pero Tayen la había amado sin cambiarle una sola hebra del alma. La había mirado como si su blancura no fuera un estigma, sino un resplandor. Y eso no lo pensaba negociar con nadie. Ese día Blanca decidió que no sería más la muchacha que observa desde las sombras. Sería la mujer que habla, que camina al frente, que ya no se encoge ante el juicio del mundo. Y la oportunidad llegó antes de lo esperado. Al caer la tarde, un emisario llegó desde el pueblo vecino con una citación, una orden oficial para presentarse ante las autoridades. Querían verificar su identidad, evitar malentendidos. Así lo dijeron.
pero Blanca sabía que lo que realmente deseaban era verla doblegarse, hacerle sentir que seguía perteneciendo a los nombres que la despreciaron. Tallien quiso ir solo, pero ella lo detuvo. Si fui yo quien nació manchada ante sus ojos, que sea yo quien los mire de frente. El camino hasta el pueblo fue largo. El polvo se levantaba con cada paso y los murmullos comenzaron apenas pusieron un pie en la plaza. ¿Es ella? La hija albina del hacendado. Dicen que vive con un indio. Dicen que se ha vuelto salvaje. Blanca escuchaba sin detenerse, la espalda erguida, el rostro limpio, y una fuerza nacida del dolor que la sostenía como si llevara raíces bajo los pies. Entraron al salón del ayuntamiento como dos figuras de otro mundo. Tallien, firme, silencioso. Blanca, serena como un lago helado. El funcionario los recibió con frialdad. «Señorita Rivas, si aún puede usar ese nombre», dijo mirándola con desdén. «Estamos aquí para protegerla. El lugar donde está viviendo no es apropiado y su situación no está regularizada». Blanca respiró hondo y entonces, sin temblor en la voz, sin pedir permiso, habló. «Mi nombre es Blanca Rivas y no necesito que nadie me proteja de quien me ama sin condiciones. Fui entregada como castigo, como una moneda de cambio, y encontré libertad en un hombre que jamás alzó la voz para humillarme. No tengo tierras ni dotes, pero tengo algo que ninguno de ustedes puede ofrecerme: dignidad». El silencio fue absoluto, hasta que entre la multitud una voz familiar rompió el aire como un látigo. «¡Qué vergüenza das, Blanca!». Camila, con su vestido perfecto y su rostro endurecido por los años. Camila, la que jamás la defendió. Camila, ahora esposa de un político, protegida por el apellido que a Blanca siempre le fue negado. «¿Vienes aquí a hacerte la mártir?», escupió con veneno. «¿A dar discursos de mujer libre mientras vives como salvaje?». Blanca la miró con una calma que desarmaba, y sin elevar la voz respondió: «Vivo como mujer, y eso, Camila, tú nunca te atreviste a hacerlo». Un murmullo recorrió la sala. Algunas cabezas se inclinaron en señal de respeto, otras en silencio avergonzado. Y por primera vez en un lugar donde siempre fue invisible, Blanca se sintió escuchada. Tallien la miraba desde el fondo, sin intervenir, con los ojos llenos de algo que no se puede nombrar, pero que se reconoce al instante: orgullo. El funcionario, descolocado, intentó recobrar el control. «No es seguro para usted vivir allá. Podría regresar con su familia, reinsertarse, buscar ayuda». Y Blanca, con una sonrisa serena, contestó: «Mi familia ya no está aquí, está allá arriba, donde el fuego no juzga, donde las palabras se honran. Yo no necesito reinsertarme en una sociedad que me negó desde el día en que nací. No vine a pedir permiso, vine a dejar claro que no me arrodillo». Esa noche regresaron a la cabaña con el corazón encendido. No había certezas, no había garantías, pero había algo que ya nadie podía quitarles: la conciencia de su propio valor. Blanca se sentó frente al fuego, tomó su bastidor y empezó a bordar algo nuevo. Una mujer de pie con un lobo a su lado y la luna detrás, enorme, brillante, intacta. Y Tallien, al verla, solo dijo una palabra, una sola, pero bastó: libre, porque Blanca ya no era la hija bastarda, ni la albina, ni la sombra, ni la mercancía. Era una mujer. Y la luna ya no tenía que esconderse. Las palabras de Blanca aún flotaban en los vientos de la sierra cuando la noche cayó con un peso distinto. No era una oscuridad común, era una que traía presagio, una que no silbaba como otras veces, sino que se deslizaba entre los árboles como si buscara algo o a alguien. Tallien, atento como siempre, salió a revisar las trampas de caza antes de que la luna se alzara por completo. Blanca se quedó sola en la cabaña, bordando a la luz del fuego, con la sensación leve de que algo, sin saber qué, estaba a punto de romperse. No tardó mucho. El crujido de una rama, el olor a aceite derramado,
y un par de ojos que brillaban en la penumbra, no de ternura ni de asombro, sino de rencor. El primer chispero cayó en la parte trasera de la cabaña, y de inmediato las llamas comenzaron a reptar como serpientes por las paredes secas. El humo llenó el aire en segundos, y Blanca, paralizada por un instante, solo alcanzó a tomar el bastidor que aún tenía entre las manos antes de correr hacia la puerta. Pero era tarde. La entrada ardía. El calor era insoportable. El techo crujía como si fuera a derrumbarse. Y entonces, entre las sombras, una silueta apareció rompiendo el fuego. Tallien. Cubierto de ceniza, con los ojos llenos de furia y el cuerpo marcado por las brasas, entró a través de las llamas como un guerrero invencible. La encontró agachada, tosiendo, con el cabello suelto y el rostro cubierto de hollín, pero aún de pie. La alzó en brazos sin dudar, como si no pesara nada, como si salvarla fuera su única misión en la tierra, y la sacó entre la humareda, con la luna como único testigo del rescate más feroz y silencioso que el amor haya conocido. La depositó sobre la hierba húmeda, lejos del incendio, y ella, aún sin aliento, intentó hablar, pero no le salía la voz, solo lágrimas. Tallien la abrazó, fuerte, temblando. «Estás viva», susurró como quien se lo dice más a sí mismo que a ella. «Estás viva». Ella levantó la mirada, y entre la ceniza que aún caía como nieve negra murmuró: «¿Fuiste tú quien me sacó del fuego, o fui yo quien te sacó a ti?» Tallien cerró los ojos, y por primera vez lloró. No una lágrima contenida, no un gesto torcido. Lloró como lloran los hombres que han guardado demasiado, como quien suelta años de silencio, de dolor, de muerte. Y entonces lo dijo: «Tenía una hija, tenía tu cabello, tus ojos claros. Murió entre llamas, como casi mueres tú esta noche». Blanca sintió que todo su cuerpo se abría por dentro. No por dolor, sino por comprensión, como si, de pronto, los hilos invisibles que los unían desde el primer día se hicieran visibles por fin. «Y tú no la pudiste salvar», susurró ella. Tallien asintió sin fuerza. «No. Pero a ti sí». Ella tomó su rostro entre las manos llenas de hollín, de sangre, de costras antiguas, y lo obligó a mirarla. «No soy un reemplazo, no soy una sombra de lo que perdiste. Soy tu presente, Tallien, y si me salvaste, no fue por culpa, fue porque ya no estás solo». Él la miró con los ojos rotos, y entonces, como si el universo se detuviera, como si todo lo demás dejara de importar, la besó. No fue un beso rápido, ni ardiente, fue un beso lento, profundo. Un beso que no buscaba poseer sino sanar. La tierra seguía ardiendo, la cabaña se deshacía en chispas, pero ellos, entre el humo y el dolor, se habían encontrado de nuevo. No en la ternura, no en la calma, sino en el fuego, en la destrucción. En ese punto exacto donde todo parece perderse y sin embargo algo renace. Esa noche durmieron en el suelo, bajo una manta chamuscada, con el cuerpo cansado, pero el alma abrazada. Y Blanca, antes de cerrar los ojos, murmuró como un suspiro: «Nos prendieron fuego, y aún así no pudieron separarnos, porque lo que los unía ya no era solo el amor, era la historia, era la pérdida, era la decisión de seguir juntos, incluso entre cenizas». Cuando amaneció, el humo seguía flotando sobre la tierra como un fantasma que se resiste a partir. La cabaña ya no existía. Solo quedaban restos ennegrecidos, tablones rotos, cenizas aún calientes, y en medio de todo, un bastidor chamuscado con el hilo aún enhebrado. Blanca lo sostuvo entre sus dedos, como si sostuviera los restos de su historia. Pero no lloró, porque ya no tenía lágrimas para lo que se pierde, sino para lo que se reconstruye. Tallien le acarició la nuca con ternura. Ambos estaban cubiertos de hollín, con los cabellos sucios y las ropas rasgadas, pero se miraron, como si se vieran por primera vez. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó Blanca con voz cansada. «Volver a empezar», respondió él, «pero esta vez no solos.
La llevó hasta un pequeño asentamiento al pie de la montaña, una comunidad indígena que había sido expulsada de sus tierras años atrás y que ahora vivía con lo justo, pero con el alma intacta. Tayen fue recibido con un apretón de manos y un gesto de respeto, no como un extraño, sino como un hermano que había regresado del exilio. Blanca sintió que todos los ojos caían sobre ella, su piel blanca entre pieles doradas, su cabello pálido entre trenzas negras. Pero no hubo burla, no hubo desprecio. Una anciana se le acercó, tomó su rostro entre las manos y le dijo algo en su lengua. Tayen tradujo con voz suave. Dice que la luna no necesita parecerse al sol para iluminar la noche. Esa fue la primera vez que Blanca sintió que pertenecía. Durante días, la comunidad les ofreció ayuda. Levantaron una choza, compartieron maíz, mantas, medicina, y Blanca, sin pedirlo, comenzó a sanar no solo por fuera, sino por dentro. Ayudaba a las mujeres a hilar, enseñaba palabras en español a los niños, y por las noches, sentada frente al fuego, contaba su historia, no con rencor, sino con dignidad. Contó que nació como una vergüenza, que fue entregada como castigo, que la miraron como un error toda la vida, hasta que un hombre de mirada firme la vio, y no sintió lástima, sino asombro. Su voz, suave pero firme, comenzó a tocar corazones, y pronto el pueblo entero empezó a verla no como una extraña, sino como un símbolo, una mujer que había sido despojada de todo y aún así seguía de pie. Los rumores llegaron al pueblo vecino, pero esta vez no como escándalo, sino como admiración. ¿Has oído de la Luna Blanca? La mujer que enfrentó a los soldados, la que renació entre cenizas. Un día una curandera la buscó en secreto, le dijo que había oído su nombre en sueños, le ofreció un brebaje para sanar las quemaduras y le enseñó a leer los bordados antiguos como si fueran oraciones. Fue entonces cuando Blanca entendió que lo que había bordado durante años no eran solo figuras, eran mensajes, eran partes de sí misma que había intentado decir sin voz, y ahora, por fin, el mundo la escuchaba. Con el tiempo, otras mujeres comenzaron a venir, algunas con heridas en el rostro, otras con cicatrices en el alma, todas con la misma pregunta: ¿cómo se vuelve a empezar cuando todo te lo han quitado? Y Blanca, sin erigirse como maestra, respondía con la verdad que había vivido. No es el mundo quien decide si valemos, es una misma quien se borda de nuevo por dentro, con los hilos que nadie más ve. Tayen la observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y la mirada suave. Cada vez que ella hablaba, él bajaba la cabeza como si hiciera una reverencia en silencio, y cada vez que sus ojos se cruzaban, el mundo entero desaparecía. No necesitaban palabras, ni promesas, ni joyas, solo la certeza de que lo habían perdido todo, y aún así se tenían. Una noche, bajo el cielo despejado, Blanca se recostó junto a Tayen sobre una manta. Miraba las estrellas y con voz tranquila dijo: ¿sabes qué es lo que más me duele? Que durante años quise que alguien como mi padre me mirara con orgullo, y ahora me doy cuenta de que no valía la pena, porque el único orgullo que me importa es el tuyo. Tayen no respondió, solo se inclinó y la besó en la frente, lento, como quien honra, como quien agradece, como quien sabe que el verdadero amor no grita, no exige, no arrastra. El verdadero amor se queda, incluso cuando todo arde. Esa noche, mientras dormían abrazados bajo el cielo abierto, una brisa suave cruzó el pueblo, y con ella el rumor de algo que ya no era leyenda, sino verdad. La luna blanca no se apagó, renació, y ahora alumbraba a otras. El cielo parecía más limpio aquella tarde, como si el universo mismo hubiera decidido purificarse para lo que estaba por suceder. La brisa era dulce, con aroma a maíz tierno y flores silvestres. El pueblo entero se vestía de colores que no venían de telas caras, sino de la alegría verdadera. Y en medio de todo, como un secreto que por fin se podía decir en voz alta, estaban ellos dos, Blanca y Tayen. No había campanas,
No había alfombra roja, no había altar de mármol, solo un árbol antiguo con ramas abiertas como brazos de madre, y bajo su sombra un círculo de piedras sagradas, el lugar donde las promesas no se hacían con palabras vacías, sino con alma. Blanca caminó descalza sobre la tierra tibia. Llevaba un vestido que ella misma había cosido con las mujeres del pueblo, blanco, sencillo, bordado con símbolos de su historia. En el pecho, la espiral que significaba renacer. En el borde del velo, un hilo azul que representaba la lágrima que no la destruyó, y entre sus dedos, no un ramo de flores, sino el bastidor salvado del fuego, con su última creación, una luna abrazando a un lobo. Tayen la esperaba con los pies firmes sobre el suelo, el torso descubierto, la piel marcada por cicatrices que ya no le daban vergüenza, sino identidad. Llevaba en el cuello una cinta de cuero, tejida por él mismo, donde colgaba una cuenta azul, una sola, en honor a su hija perdida que ahora de algún modo también estaría presente. Cuando Blanca llegó hasta él, no hubo aplausos, solo un silencio que lo decía todo. El silencio sagrado de los que presencian algo real. La anciana que había bendecido su llegada al pueblo se acercó con una vasija de barro. Les lavó las manos con agua de manantial, les ofreció sal y maíz, y les ató las muñecas con un hilo rojo. Luego, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Que la tierra los sostenga, que el fuego los recuerde, y que la luna no los abandone». Tayen miró a Blanca, no como quien contempla belleza, sino como quien encuentra su origen. «No tengo tierras, ni riquezas, ni promesas escritas, pero tengo mis manos, tengo mi palabra y tengo el alma rota, que solo contigo aprendió a latir de nuevo». Blanca respiró hondo, los ojos brillosos, pero sin lágrimas. «No vengo de un linaje noble, no tengo apellido que valga oro, pero tengo mi historia y tengo este amor que nació donde nadie lo esperaba y que no piensa morirse nunca». Se tomaron las manos, y en ese instante el viento sopló con fuerza, levantando hojas secas, como si los espíritus de los que ya no están vinieran a presenciar la ceremonia. Una niña pequeña soltó una risa, un anciano cerró los ojos y murmuró una oración, y Blanca, con voz firme, dijo la última frase del ritual: «Tayen Navarro, yo no vine a ser salvada, vine a quedarme, a caminar contigo, a levantar con estas manos lo que tú soñaste en silencio». Tayen bajó la cabeza, y cuando la volvió a alzar, sus ojos brillaban con algo más que amor, brillaban con paz. Se besaron, y el pueblo, en lugar de aplaudir, comenzó a cantar una melodía antigua, una canción que hablaba de unión, de fuego y de renacimiento. No era alegre, tampoco triste, era honda, como esta historia. Esa noche, bajo las estrellas, Blanca y Tayen danzaron alrededor del fuego. No sabían pasos ni coreografías, solo se dejaron llevar por el tambor del corazón, y mientras giraban, mientras se abrazaban, mientras reían sin miedo, la luna llena subía sobre sus cabezas, blanca y redonda, como una bendición eterna. Al final, ya cuando el fuego era brasas y los cantos se convertían en susurros, Blanca apoyó la cabeza en el pecho de Tayen y dijo: «Nadie me entregó a ti por amor, pero yo te elegí con el alma, y no hay altar más sagrado que este pedazo de tierra donde florecí contigo». Y él, acariciando su espalda, respondió: «La luna era hermosa, pero solo contigo aprendí que también puede ser hogar». El tiempo pasó, no como una ráfaga que arrasa, sino como una caricia lenta que va transformando todo. La tierra que antes fue ceniza floreció. La huerta detrás de la nueva cabaña creció fuerte, y en el interior de Blanca, algo también germinaba. La noticia llegó con una lágrima, no de tristeza, sino de asombro. Una mañana, mientras tejía en silencio, Blanca sintió una vida dentro de sí. Una semilla tibia, frágil, pero imparable. Cuando se lo dijo a Tayen, no hubo gritos, ni saltos, ni celebraciones ruidosas. Solo una mirada larga, un temblor en sus labios. Y luego, él se arrodilló ante ella y colocó su oído sobre su vientre. No dijo nada,
pero sus ojos lloraban sin vergüenza. «Es vida», susurró ella, «la nuestra». Durante los meses siguientes, Blanca fue cuidada como un tesoro por las mujeres del pueblo. Le enseñaron a preparar infusiones, a escuchar los cambios de su cuerpo, a no temer al dolor, a honrar la sangre, a confiar en la fuerza de su linaje, aunque nadie antes se la hubiera contado. Y cuando llegó el día, cuando el sol se escondió tras las nubes, como si la naturaleza también guardara silencio, Blanca trajo al mundo a una niña de piel clara como el alba, con un lunar en forma de media luna bajo el ojo izquierdo. Una hija que parecía decir, con solo respirar, que la historia de su madre no fue en vano, que la sangre derramada no fue en vano, que el fuego no destruyó, solo preparó el terreno para lo nuevo. La llamaron Yari, que en la lengua de Tayén significa luz que vuelve. Los días se llenaron de cantos, de risas pequeñas, de pasos descalzos sobre tierra húmeda. Yari creció entre historias contadas al atardecer, entre bordados antiguos y caminatas al río. Y Blanca se convirtió en la mujer que jamás pensó poder ser. Ya no era la sombra de una casa rica, ni la hija bastarda, ni la albina escondida. Era madre, era guía, era símbolo. Un día, años después, sentada sobre una piedra junto al río, con Yari en su regazo, Blanca le contó su historia. No como un cuento de hadas, ni como una tragedia, sino como una verdad que debía ser dicha con el corazón abierto. Le habló de una hacienda donde no había espacio para ella, de una noche en que fue entregada como castigo, de un hombre silencioso que la miró sin miedo, de una cabaña que ardió, pero que no logró quemar su espíritu, de un pueblo que la llamó Luna Blanca, y de una niña que nació para recordarle que el amor verdadero no se busca, se encuentra cuando ya no queda nada más que ofrecer que el alma desnuda. Yari la miró con ojos grandes. «¿Entonces tú fuiste un castigo?» Blanca sonrió acariciando su cabello. «Eso dijeron, pero hoy sé la verdad. Fui la bendición que nadie supo esperar». Esa misma tarde, desde lo alto de la colina, se vio llegar una carreta al pueblo. Era un joven que venía de la ciudad con noticias de Camila Rivas. La hacienda había sido embargada. El apellido ya no abría puertas. Y la mujer que un día se creyó superior, ahora vivía sola, atrapada en el eco de un apellido vacío. Blanca no sintió rencor. Solo cerró los ojos y dio gracias por no haberse quedado donde nunca hubo espacio para ella. Porque su historia no era la de una venganza, era la de una transformación. Y eso era mucho más poderoso. Esa noche, como tantas otras, se sentó junto a Tayén bajo las estrellas. Yari dormía abrazada a una muñeca de trapo. El fuego crepitaba suave, y el cielo estaba claro. «¿Aún te preguntas por qué fui yo quien llegó a ti?», le susurró Blanca. Tayén la miró, con la misma devoción de siempre. «No, ahora sé que eras tú, porque solo tú podías bordar luz sobre mi oscuridad». Y ella, acariciando su mano, respondió con voz tranquila. «Y tú fuiste la primera persona que no intentó apagar mi brillo. Fuiste el primero que entendió que no vine a pedir permiso, vine a existir». Y así, entre susurros y brazos entrelazados, la luna volvió a alzarse sobre sus cabezas, blanca, serena, como testigo eterno de que el amor que nace del dolor es el que nunca se olvida, y que incluso las hijas del rechazo pueden convertirse en el faro de una nueva generación, porque lo que empezó como un castigo terminó siendo un legado, una herencia de dignidad tejida con hilo de fuego y ternura. Y blanca la luna que nadie quiso mirar. Se volvió la luz que guiaría a todas las que vendrían después. Antes de que te vayas, si esta historia tocó tu corazón, ayúdame a seguir trayendo más relatos como este. Suscríbete, deja tu like y comenta la palabra Blanca aquí abajo. Así sabré que formas parte de esta comunidad hermosa que, como tú, ama los romances de época, las emociones profundas y los amores que sanan. Tu apoyo hace toda la diferencia. Y gracias a ti esta familia crece cada día más. Nos vemos en la próxima historia.